Matutino Su Mundo. Señoras y señores, un inmenso placer nos produce tener la oportunidad de encontrarnos con ustedes nueva vez en este viernes, día 16 de enero del 2026, para que hagamos juntos este recorrido de 2 horas de análisis, comentarios, entrevistas importantes sobre los temas que más le importan a todos ustedes. Esto es Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. Aquí estamos, 2 servidores de ustedes, el afrancesado Roberto Monclús y quien les habla, José Tomás Paulino. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, qué placer. Buenos días a la República Dominicana, sobre todo un saludo muy especial a la diáspora o a la comunidad dominicana en el exterior, no solo en los Estados Unidos, también en toda Europa, Asia y Oceanía, y también en África, no se sorprendan, ¿no? Así que yo estoy muy contento, José, porque arribamos a una semana laboral muy activa y políticamente hablando, pues superior, ¿no? Internacionalmente, sin desperdicio. Sí, a nivel internacional, con muchos acontecimientos que mantienen en jaque. Hay inquietud y hay incertidumbre, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo, señores. Y Donald Trump cada vez moviendo fichas más importantes en el tema de Venezuela. Ayer, como vimos, más adelante vamos a tratar ese tema, pero se reunió ayer con María Corina Machado y recibió lo que Donald Trump más deseaba. Ahorita le vamos a decir. Aquí tenemos la agenda del presidente de la República, que nos la envía la dirección de prensa del Palacio Nacional de la Presidencia, en este caso el dinámico y eficiente Jorge Taveras. Hoy viernes 16 de enero del 2026 a las 11 de la mañana, el presidente de la República, Luis Abinader, va a encabezar la inauguración de la Plaza Multiuso Ceibana, aquella plaza, señores, del Ceibo, que comenzó a ser construida hace ya más de 3 años y ya hoy la van a inaugurar, Plaza Multiuso del Ceibo. A las 12:30 de la tarde, el mandatario presidirá la inauguración del Hotel Escuela UAS, auditorio y aulas inteligentes. Eso también va a ser en Santa Cruz de El Ceibo. Esa es la agenda que tiene prevista el presidente de la República agotar en este viernes. Vamos ahora con la portada del mejor periódico digital. Usted ingresa a www.sumundodigital.com. Ese es el diario digital editado por Multimedios Su Mundo, este gran ecosistema de la comunicación, y esa portada maravillosa que tenemos nosotros aquí, ustedes la tienen en la pantalla de su televisor. En las globales, María Corina Machado entrega su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, el presidente estadounidense, en gesto de libertad. Así es, continuando, recuerden que Su Mundo Digital de diciembre, 1 de diciembre al 31 de enero del año pasado alcanzamos más de 33 millones de visitas. Así que somos una realidad en el mundo digital informativo. Gobierno presenta primer vehículo militar blindado ensamblado en la República Dominicana. Fijan para este 20 de enero apelaciones de Santiago Jacín, el exdirector de SENASA y demás implicados en el caso del desfalco a esa aseguradora del Estado. Hasta el 4 de marzo, Indotel extiende consulta pública sobre reforma a ley de telecomunicaciones. Lo tuvimos ayer como nuestro invitado central en Matutino Su Mundo. César Fernández, el ingeniero César Fernández, califica como un engaño del gobierno el programa Vivienda Feliz. Embajadora de Estados Unidos se reúne con director de la DNCD para reforzar cooperación antidrogas. Otros titulares tenemos en nuestra portada. República Dominicana vuelve a dominar el mercado internacional de firmas en la MLB. Cuba recibe con honores restos de 32 militares cubanos fallecidos en operativo en Venezuela. Pelegrín Castillo, que es el presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, advierte sobre grave amenaza a soberanía y exige estado de excepción en la frontera. Y finalmente, Proconsumidor prohíbe venta de pistolas de hidrogel por riesgo de lesiones graves. Todas estas informaciones usted puede ampliarlas accediendo a
www.sumundodigital.com. Es el diario digital editado por un multimedio Sumundo. Aquí usted encuentra siempre una amplia cantidad de informaciones presentadas con un elevado nivel de profesionalidad, pero sobre todo con apego a los principios rectores del ejercicio periodístico, la objetividad, la imparcialidad y el apego a la verdad. Don Roberto, estamos muy bien, ya tenemos vehículos blindados en la República Dominicana, la capacidad de producir o de ensamblar vehículos blindados. Yo pienso que eso es un avance importante para la labor logística de nuestros cuerpos armados, para que puedan hacer un trabajo con mucho mayor seguridad, con mucho mayor eficiencia, y ese acto fue encabezado ayer, la entrega del primer vehículo blindado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre. Yo pienso que eso es un logro importante que debemos celebrar. Importantísimo en el conglomerado de instituciones que durante la tiranía, sobre todo durante la tiranía, se formaron, que posteriormente formaron parte, se integraron alrededor de CORDE, que era la antigua corporación de empresas estatales, ¿verdad?, o del Estado, CORDE, Dominicanas CORDE. Previo a eso, en la tiranía, reitero, en San Cristóbal pues funcionaba la armería. Eso me lo contaba mi abuela Nené, y también lo confirmó mi madre Ana Mercedes Hernández. Ambas ya no están con nosotros. Hablaban de esa armería en San Cristóbal, entre otras tantas fábricas o empresas que comenzaron a llamarse posteriormente, que es el resultado de esa tiranía. Entonces, para la época, cuando Trujillo se había fabricado, era de manufactura dominicana, no con el nivel del AK-47 ruso, de ninguna manera, diría Juan Bolívar, de ninguna manera, pero sí un fusil San Cristóbal, se llamaba, que se diseñó en la República Dominicana. No sé si todavía quedan, pero me imagino que en el Museo de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana debe haber un ejemplar de esto, o en el Museo del Hombre Dominicano, en el Museo de Historia, debe haber una muestra del fusil San Cristóbal. Escuché ayer en la tarde, a compañeros míos de otro medio, otra plataforma mediática, diciendo que al presidente lo habían timado, que al presidente lo habían engañado, porque no es lo mismo fabricar que ensamblar. Y yo, ahora que te escucho con esa vehemencia y esa alegría natural por la información, yo quiero decir lo siguiente. El ensamblaje es eso. Usted coge un chasis de una marca japonesa, alemana, norteamericana, mexicana, brasileña, y con partes que usted diseña de metales, puede ser, o de algún material inoxidable, usted hace esa parte. Pero eso no quiere decir, no debemos restarle mérito. Y yo venía, José y amigos televidentes. Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué dicen que fue timado el presidente? Sí. Porque que aquí no es verdad que existe una fábrica, pero no es fábrica, ensamblaje. Dijeron ensamblaje. Traen las partes ya hechas y lo que hacen es ensamblarla en la República Dominicana. Pero tú sabes que así es que funciona la industria automotriz. Tú tienes, por ejemplo, un vehículo que es ensamblado en tal país, pero hay muchísimas partes que vienen de otros países, inclusive de diferentes compañías. Perfecto, pero José, entonces yo no le veo nada pecaminoso, nada negativo a hecho, porque desde la información originaria, que hace alrededor de 3 o 4 meses que el presidente anunció que aquí se iban a ensamblar vehículos propios, pero la información irrefutable y que debe llenar de alegría no solo a los hombres de uniforme, a las autoridades dominicanas y al pueblo dominicano, es que varios países están interesados en comprar aviones y ambulancias ensambladas en RD, no dice fabricadas. Claro. Entonces yo creo que yo que hago un ejercicio, o nosotros aquí que hacemos un ejercicio de criticidad, de crítica al Estado, pero tampoco lleguen a los extremos, ¿verdad? Le voy a dar un dato por aquí que ustedes lo manejan igual que yo. Hace 3 semanas estuvo el senador, algo más de 3 semanas, un mes y algo, el senador transportista
Antonio Marte. Antonio Marte. Yo, la primera vez que escuché hablar de ensamblaje aquí, de vehículos, y de una fábrica de ensamblaje en el kilómetro 18,5 de la autopista Duarte, fue en voz de él. Y él dijo, y van a venir las partes de Vietnam, porque tengo un acuerdo con Vietnam, pero él tiene uno en China también. Claro. Y es esperando normativa o facilidades que se puedan prestar facilitar en República Dominicana para tener esa industria del ensamblaje de vehículos asiáticos que se van a ensamblar en la República Dominicana. Dos ejemplos en América Latina importantes que deben de servir de estímulo, no solo para el ensamblaje de pertrechos o vehículos de combate, ¿verdad? Que es una gran industria. Ahora, la viabilidad y el mercadeo de eso, con monstruos como Brasil, con su fábrica de Amber, o sea, de tucanos, hay que tener mucha calidad. Claro. Y también buenos lobistas que hagan eso. Pero además usted va a competir con la industria alemana, con la industria israelí, con la industria norteamericana. Pero la iniciativa de ensamblar aquí vehículos de guerra, eso es importante. Yo le voy a dar un dato para pasar con José y Ana Daisy. Aquí hay un déficit de ambulancias, Claro. pero grande. Y si nosotros podemos ensamblar ambulancias aquí, ese es un paso positivo del presidente de la República. Claro que sí, porque además nos va a permitir ahorrar muchísimos recursos, porque no es lo mismo ensamblarla aquí que adquirir vehículos ya terminados en otros países. Miren, para que tengan una idea, el precio de ese vehículo que ha sido definido como Furia VBD-1 ha sido estimado en unos $400,000 en el mercado internacional. Entonces eso es muy importante que hayamos logrado eso, y como tú bien dices, el hecho de que ya hay muchísimos países, como lo dijo el presidente de la República, que están interesados en adquirir ambulancias y aviones ensamblados en la República Dominicana. Permíteme, lo único que no me gusta de esa foto es el palo que está aguantando el capó. Bueno, no, eso debieron, debieron ponerle una pieza diferente, porque todos los vehículos tienen como una varilla o de alguna manera automática, eso se levanta y se queda. Se llaman botellitas. Pero bueno, se llama unas botellitas. Irán mejorando, pero no con un palo, no con una madera. Tú sabes, José Tomás y Roberto Monclús, yo creo que aquí lo que tenemos que aplaudir es que estamos evolucionando. O sea, ya tener una industria, escuchen esto, de ensamblaje o de fabricación o de lo que fuere, y que los ojos estén puestos ante la República Dominicana, aquel país que está colocado en el mismo trayecto del sol. Ese paisito está dando de qué hablar, y qué bueno. Yo quiero felicitar esa gran iniciativa que se está llevando a cabo, de que se creen esos vehículos de guerra, de que países estén interesados en poder adquirir ambulancias, aviones de la República Dominicana. Yo creo que hemos dado un paso firme y que nosotros tenemos que aplaudir, ya sea que exista pues lo que es el ensamblaje o que exista la fabricación de esos aviones, de esas ambulancias. Como tú decías, aquí hay una carencia demasiado grande de ambulancias. Ustedes ven que muchos pacientes se mueren porque no han tenido la asistencia a tiempo en un momento determinado, cuando ocurre una situación de que una persona, ocurre un accidente, o cuando una persona está en su casa que le tiene alguna situación de salud. Muchos fallecen en el trayecto porque esperando una ambulancia. Entonces, yo creo que la República Dominicana va avanzando, y eso nosotros tenemos que sentirnos muy regocijados por esta gran noticia que ha dado el presidente de la República. Y bueno, que sigan. Yo espero que no solamente sea el ensamblaje, sino que comencemos a fabricar esos aviones. Tú decías, José Tomás, hace un momentito, de que el ensamblaje se está haciendo aquí desde hace mucho tiempo, porque hasta los vehículos que son usados, que vienen de esos países, aquí lo que hacen es que no, aquí ensamblamos, aquí lanzamos una marca que se llamaba Roca, yo no sé si usted la recuerda, que tiene más o menos un diseño como esto, y eso era, el ingeniero lo conocí,
lo conocí en una actividad de la Cámara India de Comercio, al que comenzó a ensamblar o a fabricar el vehículo Roca, que tuvo su impacto mínimo en la República Dominicana. Estoy hablando de la década de los 80, ¿no? Mediados de los 80, y ya estamos por el 2026. O sea que aquí hay una bonita experiencia. Claro. Como tú decías, ahí está el titular. No solo hemos ensamblado vehículos militares, sino que se ensamblaron 43 ambulancias. Y aunque ustedes no lo crean, yo soy un municipalista desde hace mucho tiempo. Siempre me acuerdo, yo soy capitaleño, pero amo a Atomayor del Rey. Esa es una provincia del este. Pero amo a su gente. De cítricos. De cítrico. Y Atera es una provincia también. atera. Sí, produce mucha leche, queso, todo eso. Y déjeme decirle que yo recuerdo aquel cuerpo de bomberos que no tenía una ambulancia en los 80. Recuerdo ir con Agustín Cortés, un profesor de fotografía de la UAS de cine. Tú hiciste ese viaje, ¿verdad, José? Sí, claro. Fuimos a la tierra de Judith Leclerc. Claro que sí. Pero ahí sí había una ambulancia en el cuerpo de bomberos. Pero usted sale a los 158 municipios y hay un déficit grande de ambulancias. Enorme. Si esta armería o ensambladora dominicana puede dotar a los ayuntamientos, a cada uno, no de una ambulancia, de 2 ambulancias, porque voy a destacar algo que me gustó. Aunque critiqué lo del palo, pero eso seguro era lo que estaban en el proceso, ¿no? No tenía su botellita de sostener el capó, ¿verdad? La capota del vehículo ensamblado. Pero le voy a decir algo muy, pero muy importante. Vi por dentro ese vehículo y es amplio. Se ve higiénico, se ve bien tratado. Mira la cantidad de personas. Mire, ahí veo a Percio Maldonado, veo a Cavada, A Roberto Cavada, al inefable Luisín Mejía. Luisín Mejía, Albanel y familia. Bueno, esa es la queja de nosotros y al como ministro. Multimedia Su Mundo. Esa es la queja de nosotros como Multimedia Su Mundo y tenemos que plantearla. No entiendo por qué uno de nosotros o Multimedia Su Mundo no fue invitado para formar parte de esa delegación de periodistas que está ahí. Multimedia Su Mundo es una realidad, es un conglomerado de medios de comunicación. Y yo pienso que debimos ser invitados porque también teníamos nuestro CEO el principal, derecho, que claro, es un hombre sobre muy... todo don Ismael, que es un hombre muy inquieto, un hombre con una visión amplísima. El doctor Ismael Reyes debió ser invitado a ese encuentro para que conociera de primera mano las explicaciones Claro, que ofrecieron ahí. Eso es lo que a mí me encojona de los equipos de comunicación, que cuando están en la oposición son los más democráticos de partido político, pero llegan al gobierno y entonces veo que hacen una segregación al momento de eso. Pero eso es lo que a mí... sido así. Tienen a sus favoritos. Pero usted sabe que a mí yo tuve un decreto en el 2008. Claro, ¿Y cuál era el problema mío claro. con el jefe de... No, a todo el mundo, A sin todo importar el mundo. que sean de oposición. Como las monjitas. A esta cena, como las monjitas, por favor, a todos. Sí. Por eso es que yo siempre estoy en mi rincón. Porque yo lo noté de una, digo yo, ¿por qué no está Su Mundo ahí? Sí. ¿Qué tiene CDN que no tiene Su Mundo? ¿Qué tiene el Nuevo Diario que no tenga Su Mundo? Sí, que tienen unos años acumulados y aquí también hay canas, aquí también hay dignidad, aquí también hay objetividad. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. No, de manera selectiva. Siempre, y yo soy un hombre formado en comunicación estratégica. Yo me formé en el centro de comunicación estratégica más importante privado aquí, que manejaba en su momento el 80% de su cartera de clientes era del sector turístico, o sea, inversión extranjera. SICOM, manejábamos American Airlines, manejamos la crisis del avión que se cayó donde murieron dominicanos después del 11 de septiembre. Manejamos una de las actividades más importantes del Grupo Rica, que era su tarde de queso. Yo no tenía que ver, no. En la lista, todos los ejecutivos, o no inviten a ninguno. Sí, esa claro. es mi posición interna. Yo pienso- Que vamos Lo que pasa es que tú tienes una visión en completamente educación, diferente, que hay una Marcos. crisis con el desayuno escolar. Vamos a entrevistar, vamos a convocar a los directores. Digo, no. Además de los 7 periódicos que habían aquí, Cuchito, Radamé, también tenemos al director de Radio Popular, tenemos al director de Radio Comercial, tenemos al director de la Información. Tú tienes que invitarlo a todos. Pero además pensar en los periodistas que cubren la fuente de manera fija, porque ese es el gran error de algunos gestores de comunicación y de algunos llamados especialistas en comunicación estratégica, que lo que hacen es que invitan a los directores de los medios y marginan al periodista o a la periodista que de manera
manera permanente y cotidiana trabaja la fuente, que es quien conoce las interioridades de esa fuente. Entonces yo pienso que es un acto de discriminación. Si no, obviamente, en ese espacio, en ese vehículo, no cabían todos los directores de medios de comunicación, no cabían todas las personas que ellos quisiesen haber invitados, pero lo pueden hacer por parte. Darle una especie de tour pequeño, que ingresaran por poco tiempo. Todo eso vale. Como Punta Catalina en aquel tiempo, que se hacían unos tours para que conociéramos las instalaciones. Claro, participaron todos los sectores Claro. de la comunicación, los periodistas, los locutores, los reporteros gráficos. ¿Y quién estaba ahí? Todos Un experto que manejaba eso. ¿Quién estaba ahí? El fenecido Wilfredo Alemani, que también tenía su empresa de comunicación estratégica, pero Lidia Medina en la parte institucional de CD. Ahora te voy a decir una cosa. Recuerden que nosotros siempre ¿Qué hemos fallo, criticado, presidencia? No solamente. Un fallo grande. Pero mi amor, es que el fallo comienza ahí mismito en la Casa de Gobierno, con la semanal. Ustedes ven los mismos periodistas en las mismas filas. O sea, es como que hay una silla que está con el nombre de esa persona. Mira, que todos los lunes tú te vas a sentar aquí. Y hay muchísimos periodistas que no tenemos la oportunidad de nosotros acceder a la semanal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ya yo hasta el 28 me pueden invitar y no voy a ir. Ya ahí por está dignidad Caminero, yo no voy nuestro a ir. amigo, que yo Le espero doy que- un ejemplo que para se generen seguir ciertos cambios. con la agenda temática. Me contaba mi jefe de entonces de comunicación, que se convirtió en secretario de prensa, Leonel Fernández, para entonces, que comenzaron unos encuentros antes de formar la red de comunicadores con Leonel. Y iban 10, 11, 12. Luego 40, 50. Hacían esa actividad en diciembre. Cuando yo me vinculo a la campaña interna de Leonel en el 2007-2008, hubo que alquilar el galpón completo, todos los salones. ¿Tú te recuerdas del Dominican Fiesta? Sí, porque ya Leonel... 1000 comunicadores. Sí, Eso se llama democratizar Apertura. la comunicación de política. Claro. Ahí está, ahí bajó el cocodrilo de Santiago, fulano de Montecristi, de Estados Unidos, todo el mundo, todos los gremios representados. Claro. Pero no di que 4 gatos. Cuando me pregunten a mí, díganle a Cavada que hable de eso. De hecho- Díganle a Albanelli que hable de eso. de hecho hay una inquietud ahora. Yo no había visto la foto, si no, no hablo de eso. Eso tú son los que tienen que mencionaste la semanal. encargarse de hablar de eso. Hay una inquietud ahora porque desde mediados de diciembre la presidencia de la República, prensa de la presidencia, anunció que la semanal, el encuentro que hace cada lunes el presidente de la República con los medios de comunicación en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, iba a cesar. Uno entendió que fue por la gran cantidad de actividades que tenía el presidente de la República, que como todos ustedes saben tuvo una agenda bastante intensa, con almuerzos, con encuentros, con cenas, con actividades propias de la festividad navideña. Entonces la interrogante ahora en los medios de comunicación está: ¿cuál será el destino de la semana? Yo dije que eso no vuelve, que ese es un modelo fracasado. Pero si tú te pones a ver cuál fue el objetivo de la semanal, yo pienso que de alguna manera ha llenado su cometido desde la perspectiva del gobierno. El contacto Porque ¿qué hace el directo. gobierno? ¿Qué hace el presidente en cada semanal? Presenta los resultados y los logros de una de las áreas importantes del gobierno. En materia económica, en materia de producción agrícola, en materia de protección a los envejecientes y a los sectores vulnerables. Bueno, escoge un tema para presentar data importante, que es importante para los periodismos que trabajan el periodismo de data, para los Entonces, eso lo periodistas. hicimos en el el tema no es 2008. Ok, Cuando ok, creamos pero no los lo hace. gabinetes de Luego comunicación. hace. Acuérdate esa Sí, asamblea sí. que me cogieron a mí, yo fui Sí, el coordinador yo por lo 2 sé, años. pero es que ahora eso no pasa. Entonces, como no habían funcionarios que sirvieran de voceros auténticos, de referentes, con voceros Bueno, ese con va a ser el gran capacidad. dilema entonces, porque el ¿Entiendes? único vocero validado que tiene el gobierno es el presidente de la República, pero él es un activo político que ya no genera esperanza. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Por la cláusula pétrea. Ajá. Porque ya dijo Y si que el, no va. si el modelo de la semana fracasó, se han quedado sin vocería. Se quedó el gobierno sin vocería. Yo pienso que ¿Y sí. por qué que- tú entiendes que ha fracasado? Yo pienso que sí, que vuelve Por la eso semanal. mismo, porque yo he hecho un estudio, un observatorio, desde el primer día de la semanal. Eso está bien. Eso está bien. Mi primera tarea, cuando fui relacionado al público de la presidencia, 2008 hasta el 10,
no me cancelaron, yo renuncié. Era, levántame una estructura con su organigrama de cómo debe funcionar prensa de presidencia. Y el mandato, único mandato que me dieron, el equipo de comunicación de Leonel. Fulano, fulano y fulana, hacemos esto. Entonces crea una división, y eso fue la división de relaciones públicas. Sí. Y esa división, que yo era el incumbente, estaba en el DIANDI 19. ¿Qué hacíamos? Teníamos compañía, los comunicados, el acercamiento, la distribución, la coordinación. ¿Se te olvida que papá fue que diseñó el flujograma del primer portal de noticias oficial de la República Dominicana? Claro Antena. que no. Claro que no, porque yo No, estaba porque ahí. parece que esta gente que están ahí llegaron yo ahora y estaba descubrieron cómo se hace comunicación gubernamental. Y A mí no me además pueden hacer elaboramos cuento. un manual de comunicación gubernamental. Angelita de León. No, Con y- talleres y todo. Sí, después Ok. de Es una igual semana entera de igual trabajo. que mi amigo que está en la televisión pública. Maestro, ya yo estuve en Salamanca, firmando acuerdos, ya yo fui por Televisión Española en el 2009 a firmar, ¿cómo se llama? Entendimiento. No, acuerdos de de entendimiento colaboración. para tener la real televisión pública y radiofonía pública en la República Dominicana. O sea, ustedes no están descubriendo nada. Bueno, ya eso, señores. se Bueno. inició. ¿Ustedes me están entendiendo? Vamos a tocar cambiar otro de tema, tema. vamos a cambiar de tema. Vamos. Yo esperaba de comunicación del gobierno, del pasado y de este, una mejor democratización en la asignación publicitaria y en el trato a los medios. Pero al parecer eso le está No dando repitan, por le está favor, dando resultados, viejos Roberto modelos Monclús. que lo que hacen es irritar. Ustedes no tienen toda la prensa comprada, ni a su servicio. Aquí hay unos grupos que son, Bueno. los beneficiarios en todos los gobiernos, Roberto, en todos se reparten el gran pastel de la publicidad del gobierno. Yo Eso- veo uno eso que ha sido llega a la así. semanal. Yo voy a la semanal, pero no entro. Yo estoy cerca. Ajá. Siempre anda con un folder. Ajá. Digo, por este tipo no se cansa de lamber. Es un lambonazo. Pues de todos los gobiernos. Y él se te acerca y dice, este gobierno no va a parar en una parte y yo por dentro. Sí. Trae tu propuesta de publicidad que ya, Sí, ya te sí, conozco, sí, sí. ya. Y hay uno inclusive Ya te conozco. y hay uno que inclusive que reclama una silla específica, la silla que está en el borde del pasillo y dice que esa silla se la asignó el inefable ex director de estrategia de comunicación, Cambiemos de tema, Homero ¿verdad? Figueroa. Cambiemos de Vamos a tema, hablar vamos del con caso Senasa. Briana, señores, del caso Briana, que es el caso que mantiene un estado de conmoción a nivel nacional, señores, porque todo el mundo está atento a lo que va a pasar con este trabajo de búsqueda permanente al que se ha integrado un equipo especializado del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, que conocemos mejor como el FBI. Y bueno, fue que el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, el colega nuestro, que es un destacado periodista, aseguró que las investigaciones y labores de búsqueda para tratar de encontrar a la niña Briana Henao, que uno todavía abriga la esperanza de que sea encontrada con vida sana y salva, continuarán de manera ininterrumpida con la misma intensidad pese al tiempo transcurrido desde su desaparición. Él explicó que diariamente se amplía el perímetro de búsqueda en procura de obtener nuevas pistas que permitan avanzar en el proceso investigativo. Diego Pesqueira indicó que durante la jornada más reciente fue cubierto un amplio territorio y que las labores continuarán de manera indetenible con todo el personal y los equipos disponibles. Señores, lo que pasa aquí con los desaparecidos es que parece como que se los traga la tierra. La gente informa por diferentes vías, lo da a conocer por los medios de comunicación, dejan teléfonos para que cualquier persona que vea a alguien parecido o que pueda responder al fenotipo, a las características físicas de esa persona, pues llame. Y no se encuentran las personas que desaparecen aquí.
es difícil encontrarlas y sería muy importante. Hay organismos que llevan un seguimiento y tienen data importante de la gran cantidad de personas que están desaparecidas y que nunca han podido ser encontradas, que nadie jamás ha podido dar información con eso. Entonces, por eso la atención centrada en el caso Brianna Henao, pero también pasó que los parientes del niño Roldanis fueron allá a Barrero de Inver Puerto Plata. Dijeron, bueno, si aquí está el FBI buscando a la niña Brianna, nosotros queremos que también hagan un esfuerzo similar para tratar de encontrar a Roldani, a ver si lo encontramos con vida o si encontramos su cadáver, porque la gente lo que quiere encontrarlo con vida, ok, esa es la primera esperanza, nunca se pierde. Pero si encuentran el cadáver, tienen la oportunidad de hacer lo que es un hábito y costumbre en la República Dominicana, darle lo que llaman cristiana sepultura. Y ya por lo menos ahí comienza a cerrarse una etapa muy dolorosa, o comienzan a trabajar una etapa muy dolorosa, que es la etapa del duelo. Mira, así mismo es, José Tomás, es muy lamentable. No estamos solamente hablando de niños, señores. Hay alrededor de 500 personas que han sido reportadas desaparecidas y todavía como que el Estado no ha tomado ciertas medidas con respecto a esos casos de muchísimas personas que no han encontrado en estos momentos, familiares, que no han encontrado un respaldo para dar con el paradero de esa persona desaparecida. Y tú lo ves que andan en las calles colocando las imágenes, las fotos del familiar y da mucha pena. Estos casos ahora de niños, porque ahora hay como una nueva modalidad, ahora hay como, se ha hecho viral el tema de niños desaparecidos. Okay. Y eso lleva mucha consternación a la familia y sobre todo porque no ha habido una actitud de responsabilidad en estos momentos. No con el caso de Roldani, porque son los casos ahora últimamente más sonoros, luego del tema de Zuninka. Recuerden eso. Sí. Zuninka, luego Roldani, el caso de Roldani también, pues le tomaron ciertas medidas por el escándalo tan grande que había ocurrido con el caso de Zuninka. Y bueno, ahora este caso de Puerto Plata. Pero hay muchos casos de niños que han desaparecido y las autoridades no han tomado ningún tipo de medida para los fines de dar con el paradero de esos jóvenes. En el guión de nosotros, el tema 8 dice, reportan desaparecidas a Dianabel Osuna y a su abuelita materna en San Isidro. ¿Es otro caso? Familiares reportaron como desaparecida, me reitero, a Dianabel Osuna y a su abuelita materna, Marilyn Adón de Jesús, quienes fueron vistas por última vez el pasado 13, oigan bien, del mes en curso, o sea, en esta semana, en su martes 13. Así es. En su residencia ubicada en Los Prados Oriental, en San Isidro. Según informaron sus allegados, estoy leyendo un texto que tenemos acá, desde ese día no han tenido contacto con ellas, situación que ha generado gran preocupación entre familiares y personas cercanas, quienes temen por su integridad. Ante esta situación, hacen un llamado urgente a cualquier persona que puedan aportar información sobre su paradero. Le vamos a compartir un teléfono y manejen ese dato con mucho cuidado y tacto y tino. Pueden marcar, si tienen información de la abuelita Marilyn Adón de Jesús y su nieta Dianabel Osuna, marcando este número. Son 3, pero le voy a dar uno solo. 809-964-0757. El problema de las desapariciones en la República Dominicana. De hecho, hay una fundación que está trabajando el tema, porque Evelyn Abreu, que es la presidenta, una periodista, colega de nosotros, que ahora reside en el exterior, no sabe el paradero hace más de un año de su madre y creó una fundación. El presidente de la República, en una semanal, minimizó cuando un periodista le preguntó. Quizás el periodista no tiene la profundidad, la sapiencia de un José Tomás o de una, ¿cómo se llama nuestra compañera que pregunta aquí mucho? Eva Santana. Evita Santana. No tienen ese enjundio para preguntar. Pero el presidente dijo como, oye, ¿qué pregunta de que los desaparecidos? Estoy interpretando, dramatizando, ¿no? Sí. El presidente como que no le dio carácter, señor presidente. Como que no le vio interés. Es un problema, y siempre me reitero, si usted vincula con la trata de personas,
y usted vincula con la industria de las ventas de órganos ilegales, le voy a dar un dato, señor presidente. Entre 150.000 y 170.000 millones al año deja la industria de la trata de personas. Sí, así es uno de los Dato delitos. irrefutable Sí, de la sí. Organización Internacional del Trabajo. Sí, es uno de los delitos que más dinero deja después del de las drogas y el contrabando, que también son otros delitos que dejan mucho dinero. Gracias, José Mira, Pablo. sería Muy importante lamentable. que pudiéramos poner, por ejemplo, en pantalla para que nuestros televidentes lo puedan tener pendiente. teléfono, tú lo tienes. El número telefónico, que es el 809, lo repito, 809-964-0757. 809-964-0757. Yo pienso que sería altamente gratificante, sería como un bálsamo en esa familia que ahora debe estar pasando por una situación devastadora. Uno no sabe lo que eso significa, perder a un ser querido. Y entonces, si reciben una llamada que pueda darle información y que permita encontrarlas a las dos, eso sería altamente gratificante. Ahí pusieron los 3 teléfonos, 809-964-0757, 809-815-0305 y 829-731-1866. A cualquiera de esos 3 teléfonos. Señores, no para molestar, porque hay gente tan inconsciente que se toma estos temas para hacer bromas. Claro. El que tenga información valedera, eficaz y oportuna sobre la desaparición de Marilyn Adón de Jesús y de su niña, de Dianabel Osuna, que llame a esos teléfonos. Es bueno que se recalque, porque recuerda que hay muchas personas que son irresponsables y comienzan a llamar. Y eso pasó con el caso de Roldán, que empezaron a llamar. Vimos al niño que estaba saliendo por la terminal aeroportuaria, por Sí, a mí me Santiago. escribieron. Vimos al niño que estaba en México. Vimos al niño que estaba en Puerto Plata. Y comenzó un proceso de búsqueda tremendo. Yo creo que nosotros tenemos que asumir con más responsabilidad. Y si usted pues ha visto, por ejemplo, a esta joven con su niña de manera responsable, hágalo. Pero no podemos estar jugando con las emociones de las personas, porque a usted no le gustaría que jueguen con usted ante un caso de un desaparecido que sea familiar suyo. Entonces vamos a reflexionar en ese sentido y vamos a ser responsables ante situaciones como estas. Vamos a aprovechar este momento para dar una información importante, porque a las 10 de la mañana será celebrada una misa en la Catedral Primada de América. Es una misa organizada por la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, la doctora Marielena Vázquez. Es en ocasión de la celebración del 18 aniversario de la promulgación de la ley que creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ella es la presidenta del Consejo de Dirección, que está haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo que ha hecho grandes aportes para organizar el mercado, para organizar la competencia y para que avancemos en la República Dominicana en unas relaciones comerciales de mayor equidad. Y yo pienso que eso hay que reconocérselo, esa capacidad profesional y ese liderazgo que ella ha impuesto en esa institución, Marielena Vázquez, y hay que reconocerlo. Ahí estaremos a las 10 de la mañana acompañándola en esta misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, en la ciudad colonial. Hay otro tema muy importante, señores, que yo pienso que debemos tratar, y es el hecho de que la situación que se produjo ayer en la avenida Jacobo Magluta, que generó mucha consternación y mucha conmoción en mucha gente y momentos de mucha tensión, y fue el momento en el que un ciudadano haitiano. Yo vi dos. Eran dos ciudadanos haitianos que eran trasladados en uno de esos camiones en los que la Dirección General de Migración hace las redadas. Miren, no fue solamente que, no fue como que se lanzó, fue que él se quiso bajar y se cayó, tuvo una caída. Sí. No fue que se lanzó, digamos, de manera premeditada. No. Él estaba agarrado de la parte de atrás, mírenlo ahí, estaba tratando de bajarse y entonces resbala porque el camión va en marcha y se cayeron. Entonces hubo momentos de tensión. Todo lo que pasa
con esas redadas que realiza la Dirección General de Migración y todo lo que pasa con los ciudadanos haitianos que están en la República Dominicana de manera irregular, genera siempre una atención mediática, es un tema muy sensible. Y emparejado con esto... Pero bastante, José Tomás. Porque hay gente que lo maneja de manera malintencionada, porque siempre a la República Dominicana nos tienen colocados en el banquillo de los acusados, no solamente en los escenarios internacionales, sino aquí dentro. Porque recuerden que aquí hay organizaciones que han trabajado por muchísimos años, financiados por organizaciones internacionales, sobre todo por la USAID, que tenían un látigo, que tenían una vara para pegarle a la República Dominicana, para acusarnos de xenófobos, para acusarnos de racistas, el país que ha sido el más solidario con Haití, el país que ha estado más cerca de Haití en todas sus tragedias, y siempre en los escenarios internacionales hemos tenido que estar muy atentos para defendernos de tantas calumnias, de esa ignominia que nos quiere presentar como un país xenófobo, como un país que persigue a los ciudadanos haitianos, cuando es todo lo contrario. Aquí hay una convivencia pacífica con los haitianos. Mira, José Tomás, yo cuando vi ese video a mí me consternó mucho. Me dolió mucho, me dio mucha pena lo que ocurrió con esos dos nacionales haitianos. Miren ahí, personas que salen de su país porque el país es un desastre, que salen en busca de mejorar la calidad de vida. Con este caso de esos dos nacionales haitianos que se lanzaron de un vehículo que iba en circulación, con esos dos casos, yo creo que aquí Lee Ballester tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas con los agentes migratorios que estaban custodiando a esas personas que iban en ese camión de migración. ¿Saben por qué? Si ustedes miran el video, ustedes se van a dar cuenta que no estaba siendo custodiado. No, y que yo iba colgado por fuera. Iban colgados por fuera. Ellos salen por una reja. Por un espacio del camión estaba abierto. Bueno, pues deben poner mayor atención. Entonces tienen que tomar ciertas medidas porque no es apresar, ¿verdad? Para llevarlo y a su destino, llevar a cabo el proceso que amerita en esos temas migratorios. Señores, es que se debe agotar un procedimiento correcto, porque por eso es que los organismos internacionales acaban a la República Dominicana por temas como estos. O sea, a mí me dolió mucho cuando yo vi a esos dos nacionales haitianos que se lanzaron de ese vehículo, regozo a que otro vehículo lo hubiese atropellado, pero de igual manera también pudo haber ocasionado un accidente, otro caso lamentable. Entonces, yo creo que ahí hubo una falta de responsabilidad por parte de Migración. Si bien es cierto de que los nacionales haitianos que iban allí estaban indocumentados, y que estaban violentando las leyes dominicanas, no menos cierto es que hay que preservar la vida de cada uno de ellos. Y yo creo que con eso que ocurrió ahí en la Jacobo Magluta, no debió ocurrir, porque no había una custodia, no había un militar en ese camión. Así que ahí atención a Lee Ballester para que haga las investigaciones del lugar y que los militares que estaban, o los agentes que estaban allí, prestos para custodiar a esos nacionales haitianos, se tomen ciertas medidas y que existan las sanciones correspondientes. Eso fue penoso, lo que ocurrió ahí. Miren eso, miren ese vehículo, cómo transitaba, y miren cómo esos jóvenes que, bueno, hasta usted que esté en un país que lamentablemente sea un país fallido y que usted con la ola de delincuencia, la ola de criminalidad que ocurre en Haití, usted va a buscar por cualquier brecha salir de ese país para usted mejorar su calidad de vida. O aquí no hay cantidades de dominicanos que se van a Puerto Rico en yola, Pero claro que tenemos que analizar eso y otros también. Que viven de manera o sea también... que yo repudio eso que ocurrió con esos dos nacionales haitianos, independientemente de que hayan querido emprender la huida. Pero eso ocurrió porque no hubo una custodia. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, hablaremos entonces de ese encuentro que tuvo ayer en Washington María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, con el presidente Donald Trump, lo que pasó allí, que puede desprenderse de ese encuentro, y hablaremos también de lo que está pasando en Haití, más cerca de nosotros, porque parece ser que han decidido cerrarle el cerco al líder de todas esas bandas que han mantenido a Haití en medio en una situación verdaderamente infernal. A Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue. ¿Qué pasó con él? Eso va a ser después de la pausa. Quédese con nosotros. Esto es Matutino Su Mundo. Hoy viernes, fin de semana.
Seguimos con Matutino Su Mundo. En este viernes ya fin de semana. Ya todo el mundo está preparando sus bártulos para salir fuera de la capital a disfrutar un poco de aire fresco. Siempre resulta gratificante después de una semana intensa de trabajo. Señores, la noticia de mayor que generó mayor atención ayer fue la reunión entre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con el presidente Donald Trump, sobre todo por ese acto simbólico que ella tuvo con Donald Trump de entregarle la medalla simbólica del Premio Nobel de la Paz que recibió. Y Donald Trump la recibió con muchísimo agrado, con muchísima satisfacción, lo que evidencia, lo que demuestra una vez más que Donald Trump tiene como una obsesión por el Premio Nobel de la Paz. Lo estuvo buscando, pero lo realmente cabildeó, se quedó, lo buscó. Realmente No. se quedaría Donald Trump con ese premio, ¿eh? O se lo llevó María Corina, porque una cosa es presentarlo, se presume, que se lo dejó. Pero Dice la todavía- información que pero ella le todavía- entregó la medalla. todavía- No fue que se la todavía- presentó. No, Dice la información que ella le entregó la medalla. Ella hizo ahí como unos Se la en víspera, ofreció. como unos amarres aprestos como para que la Academia Sueca que organiza la entrega del Premio Nobel o los premios Nobel, ¿verdad? Pues son varios: medicina, economía, Tomaran en literatura, la paz. Sí, como que cambiaran el dictamen y se lo entregaran, y ellos, la Academia dijo que eso es imposible, que no hay precedente, que eso no es viable. Y entonces ella hizo ese acto simbólico. Una lectura. Obviamente la mujer está en su timing. Cuando salió del almuerzo con Trump a las afueras del Capitolio, de la Casa Blanca, luego tenía una reunión en Capitolio, esa ciudad tú la conoces muy bien, creo que Ana Claro también que ha sí. ido, ¿no? Este es su servidor, piense lo que usted quiera, ha ido 2 veces. Duré muchos años y he trabajando estado en la allá. Casa Blanca. Entonces, de San Carlos para la Casa Blanca, y tú de Cutupú para la Casa Blanca también, ¿verdad? Y tú del Pino para la Casa Blanca. No, O sea, no, los no, tres no. hemos estado De en la Casa Lima a Blanca. Cutupú. A la Casa Blanca. Así Entonces, es. hay una lectura de la portavoz de la Casa Blanca. Tan pronto María Corina ni siquiera había llegado al Capitolio, dijeron que ella no está preparada para ser la líder Y no hubo la reacción, Monclús. Ahí mismo, calentando. O sea, ella iba caminando. Tú sabes que se va de Casa Blanca Sí, por sí, la sí. avenida Pensilvania. Por la avenida Pensilvania. Y uno camina hacia... Bastante, Para que un sepan que trecho yo estaba en bastante Washington. largo. Y entonces uno va... No había llegado allá al Capitolio cuando dice la portavoz, ella no es la favorita para... Ay, Pero Donald Trump ya lo había dicho desde el Pero lo principio. reiteraron ayer. Pero Sí. no hubo una reacción, José Tomás, no hubo una reacción como ocurrió con Delcy, cuando el presidente Donald Trump se reunió con ella, que estrecharon los lazos. Él decía que mujer tan interesante. No vimos esa misma reacción. Con María Corina. Él dijo que ella es fantástica. Bueno, pero es que tú tienes que ver, María Corina Machado es un símbolo de la resistencia. ¿Recuerdan aquel momento en el que, siendo Hugo Chávez presidente y ella diputada, ella enfrentó a Hugo Chávez Sí, claro. y le fue desmontando una serie de mitos que en una supuestamente, en una de vista supuestos pública. logros que tenía Sí. el gobierno? Ella Sí, tomó yo la palabra recuerdo. y enfrentó a Hugo Chávez. María Corina Machado es una mujer que tiene temple. Ella tiene Es una garras, mujer que tiene garras, valiente. es una mujer que no se raja. Entonces, en ese encuentro ayer, ella le presentó la medalla al presidente Trump, le dijo, mire, aquí está el Premio Nobel de la Paz, vine a enseñárselo, vine a mostrárselo, ok. Pero desde el principio de la extracción de Nicolás Maduro allá en Caracas, en su residencia en Caracas, Donald Trump, en su conferencia de prensa ofrecida allá en la Casa Blanca, dijo que María Corina Machado no tenía el respeto suficiente de los venezolanos y que no podía asumir el liderazgo de Venezuela. De hecho, obviamente, en medio de una situación como la que sigue Venezuela,
la oposición no puede ni siquiera regresar a Venezuela porque está intacto el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Está ahí. Está Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior. Está Vladimir Padrino, que es el jefe de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Conjunta, del Comando Militar Conjunto. Está Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, que era la vicepresidenta ejecutiva del gobierno, y está como presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, su hermano. Entonces, unas Fuerzas Armadas que siguen siendo leales a ese régimen, al régimen de Nicolás Maduro. Ese régimen está intacto, y Delcy Rodríguez, como lo dijo Donald Trump desde el principio, ella tiene que entenderse con nosotros, y siempre que se porte bien, oigan eso, o sea, Donald Trump es como el papá. Tienes que portarte bien, mi hijo, porque si no, te someto a un castigo. Si no, no te doy el caramelo ni te doy regalo de Reyes. Entonces, ¿qué está haciendo Delcy Rodríguez? Portándose bien. Ya hay la información de que Estados Unidos hizo la primera venta de petróleo venezolano por unos 500 millones de pesos. Pero ya Donald Trump anunció una inversión de 100 mil millones de dólares para rehabilitar la industria petrolera venezolana. ¿Y qué ha dicho Xi Jinping? Que está totalmente deteriorada. ¿Qué ha dicho Pekín? No ha dicho nada. No, que ellos dos préstamos para eso, reconversión, reestructuración, y hay negociaciones. ¿Quién me garantiza la devolución de mi dinero que yo invertí? Ese es el tema. Entonces, Delcy puede hacer lo que quiera, pero los chinos tienen inversiones, los iraníes tienen inversiones y también los rusos. Sí, pero recuerda. Por eso es que María Corina no está en el tablero. Porque María Corina no maneja petróleo. Es que no puede estar, no maneja administración pero tampoco pública. firma decretos, pero Claro. tampoco es una garantía para tener el respaldo de las Fuerzas Armadas que son leales a ese régimen de Nicolás José, te voy a hacer Maduro. una Es tan pregunta. grande. Que te mandaron saludo ayer dos periodistas dominicanos que me entrevistaron por Zoom, y que la entrevista sale mañana como 9 de la noche en uno de los canales locales de New York, y le mandaron a decir Gregorio Morrobel y Rafael Osorio, que fueron los dos dominicanos que nos entrevistaron, que estamos penetrando fuertemente en la comunidad, que nos estamos ganando un espacio como matutino, como multimundo, como multimedio es su mundo. Eso me llena a mí de orgullo, que soy el peoncito que llegó los otros días aquí, el vigañuelo de este equipo. Sí, Rafael Osorio, un destacado. tú te pones chiquito para que te carguen. Ajá. Y entonces me siento contento. Y hablaban de tu perfil como vicecónsul allá. Tu lectura diplomática. ¿Tú crees que Edmundo González Urrutia va a ser presidente? No, Jamás. creo que no. Podría ser candidato, En pero Año no. Nuevo del 28 tuve un nuevo gobierno en Venezuela, como Donald Trump está manejando su asunto particular del petróleo. No, él va a dejar a Delcy La puse Rodríguez lejos. ahí. Él va a dejar a Delcy Rodríguez ahí tranquilita, siempre y cuando ella le garantice sus intereses y los intereses de las empresas norteamericanas. Señores, hay que volverse a leer Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Ay, sí. Hay que volvérsela a leer. Ay, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiero ese libro de San Valentín. La industria petrolera venezolana cayó en una situación de deterioro progresivo con el ascenso al poder primero de Hugo Chávez y de que nacionalizó la industria petrolera. Eso presionó la salida de muchísimas empresas, sobre todo norteamericanas, que estaban en Venezuela, y la producción petrolera de Venezuela pasó de 3.5 millones de barriles diarios a menos de 1 millón. Eso es una reducción de más del 70% de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque dejaron de invertir, las máquinas se pusieron viejas, se deterioró de manera progresiva toda la industria petrolera, y de alguna manera eso se fue por la Mira, barahunda. yo analizando. Ahora lo que está haciendo Donald Trump con anunciar esa inversión de 100 mil millones de dólares es diciendo
Vamos a recuperar la industria petrolera, que es el principal recurso económico de Venezuela. Vamos a recuperarla, vamos a convertirla en una industria floreciente para que esas empresas norteamericanas que todavía tienen dudas de si regresan a Venezuela, de si sería rentable volver a Venezuela, entonces vuelvan y nosotros pasemos a tener el dominio y la hegemonía en el control del petróleo, y no solo del petróleo, sino de todos los otros minerales de los que es rico Venezuela, sobre todo en minerales sensibles, minerales de primerísima calidad en la industria electrónica y digital de estos tiempos. Entonces, eso es lo que está haciendo Donald Trump. Ese es el interés que mueve a Donald Trump en este nuevo escenario que se ha presentado después de la extracción de Nicolás Maduro. Y Delcy Rodríguez está actuando con toda la sabiduría, con toda la sagacidad, porque ella es una mujer inteligente, hábil, sagaz, política, y tiene sentido de la oportunidad, y está jugando precisamente ese juego estratégico con Estados Unidos. Te doy todo, porque lo primero que yo tengo que salvar es mi pellejo, y además yo tengo que figurar en ese ajedrez, en este tablero que se va a configurar para unas nuevas elecciones en Venezuela. Bueno, ahí tenemos a Delcy Rodríguez. Tenemos un corte de ella, sí, de cuando estaba hablando. Lo tenemos. Vamos a ver lo que dijo Delcy Rodríguez después de esas declaraciones de Donald Trump de la inversión en la industria petrolera. Y por eso yo llamo a la unión nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana. Bueno, ahí decía ella en su intervención que ella gobernará de pie, no gobernará arrastrada, representará al gobierno venezolano. Y bueno, yo creo que aquí, luego de esa gran reunión que ella sostuvo con Donald Trump, que sin lugar a dudas le fue bastante bien, porque es, aparte de inteligente, es una gran negociadora, señores. Es una gran negociadora. Y aquí está el resultado. El hecho de que el día de hoy pues haya anunciado de que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, esté vendiendo petróleo, eso indica muy bien que llegaron a un acuerdo. No hemos estado viendo a Diosdado Cabello, que ustedes veían la posición que él estaba ostentando en su momento, ¿verdad? Sí, la última vez que salió. Sí, la última vez. Criticando a Luis Abinader, presidente de la República. Así es, los ataques de Diosdado Cabello fueron dirigidos al presidente Luis Abinader. Sin embargo, ahora vemos a un Diosdado silente, pasivo. De hecho, ni siquiera se ha dejado ver en los últimos días. En el caso de María Corina, realmente es que no le conviene a Donald Trump tenerla a ella, porque si él dice, si puedo negociar con estas personas, entonces, ¿para qué? El liderazgo que tiene María Corina, sin lugar a dudas, hay que destacarlo. Sin embargo, no es la persona perfecta para llevar a cabo esas negociaciones que quiere Donald Trump en su momento. No, pero es que eso es lógico, porque es que María Corina Machado es líder de la oposición. Ella simboliza la resistencia a ese régimen dictatorial de Maduro. Pero es que María Corina Machado tiene nada que ofrecer a Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, señores. Y en la diplomacia, en la negociación, tú siempre buscas mucho. Tú lo que procuras es lograr mucho a cambio de nada. Ahora, el otro también tiene su estrategia de negociación. Eso es lo que Delcy está haciendo. Fíjate que ese es un discurso que está dirigido a impactar, a herir directamente
el sentimiento de orgullo de los venezolanos. Claro Eso que es lo sí. que ella dice allá. Sí. Pero cuando ella conversa con Donald Trump, es muy distinto lo que ella Claro, conversa. claro. Cuando ella fue a Washington a encontrarse en la Casa Blanca con Donald Trump, es muy distinto lo que ella hace. ¿Por qué? Porque ella sabe que no tiene otra salida, que era para poder seguir gobernando Venezuela, para poder seguir como presidenta en funciones, ella tiene que entenderse con Donald Trump, y eso ella lo comprendió José. desde el momento uno. Así José, es. yo no sé qué lectura usted le dan fuera de cámara, en una pausa o previo a salir al aire. En el bloque anterior, previo a la pausa, Ana Daisy revisaba un timeline news, o sea, como un resumen de noticias que ella maneja ahí en su celular, en su móvil. Y entonces decía algo que yo lo leí en el resumen de noticias esta madrugada de Trifolio, nuestro compañero de la tarde aquí. De la Muy tarde oportuno noche. Trifolio con las informaciones. Trifolio, que es un sagaz comunicador, sociólogo, publicaba en su resumen de hoy, que llega a alrededor de 40,000 personas, ese newsletter de él, que Luis Abinader se había reunido, o a la inversa, Miguel Mejía había sostenido una reunión con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y que se habían reconciliado. Porque Miguel Mejía, que estuvo aquí a mediados de diciembre en este matutino, dijo de todo de Luis Abinader, o sea, no era nada nuevo, era como una narrativa reiterada de genuflexión y de lambebotas y todo esto, acusando al gobierno y al presidente, pero manda una señal importante porque ¿de dónde viene Miguel Mejía en las últimas 48 horas? De Venezuela. Claro. ¿Con quién se reunió? Con el hijo de Nicolás Maduro. Con el hijo de Nicolás Maduro, que dicen que es el relevo natural del chavismo, post-Delcy, el rol que está jugando Delcy Rodríguez. Sí. Pero hay un elemento en la nota, en el resumen, que yo quiero compartir con usted y conocer su opinión. Es que dice Miguel Mejía que él tiene información de inteligencia que fue traicionado. Sí. Y el tema de la traición, con ese discurso de Delcy, importante, con esa vehemencia del pueblo bravo, bolivariano, de Simón Bolívar, venezolano, eso es indiscutible, es un pueblo muy solidario, es un pueblo muy digno. El venezolano no se raja, ama. El venezolano que yo conozco, y yo soy abuelo de un nieto dominico venezolano, y yo veo lo trabajadora que es mi nuera, su hermana, su mamá que ahora está en Europa. Esa gente no vinieron aquí a mendigar ni a lamber, ¿no? Salieron de un exilio económico, político. Y yo puedo decir que se ha quedado como que se le echa un poquito de agua a la situación de la traición que vivió Nicolás Maduro a lo interno del chavismo, porque es una traición. Pero me gusta, si es cierta la información que sirvió Trifolio, de que se reconciliaron Miguel Mejía. Miguel Mejía no es un simple secretario general de un grupúsculo, ¿verdad?, rancio de la izquierda de la República Dominicana. Es un hombre que tiene unas relaciones primarias con Cuba. Tiene unas relaciones primarias con la región entera. En Pekín. Tiene unas relaciones excelentes relaciones con Vietnam, que es el segundo socio comercial de esa región asiática con los Estados Unidos. Recuerden lo que pasó en Vietnam, una guerra que la perdió los Estados Unidos. O sea que el hecho de que pueda volver, no sé si a ocupar el cargo, a convertirse en un interlocutor importante, porque Luis Abinader, que no tiene las luces de un internacionalista tipo Leonel Fernández, hay que reconocerlo, un conocimiento de la diplomacia como Roberto Álvarez, para citar a un hombre de la oposición y a un hombre del gobierno, ¿verdad? Un conocimiento de la geopolítica, no se le puede atribuir eso a Luis, pero Luis ha manejado el tema haitiano con mucha diplomacia, con mucho tacto. El tema venezolano, que si violó la soberanía nacional, la territorialidad, que si a República Dominicana no deducía, que aquí se instalaran bases militares para derrocar un gobierno.
un gobierno pues elegido por los venezolanos, no sé si legítimamente o como ustedes le quieran llamar. Entonces, me gusta ese acercamiento de Luis con Miguel Mejía, porque es un hombre importante. Y quien reconoció, para finalizar, José y Ana Daisy, ese talento, tanto de Miguel Mejía como del Gordo Oviedo, Rafael Landestoy, ya fallecido, fue Leonel Fernández, porque esa gente tiene relaciones con esa línea todavía de izquierda que tiene su poder en la Déjame decirte, Roberto, y mi querido José Tomás, Miguel Mejía duró muchos años trabajando en la Casa de Gobierno. Estamos hablando que desde el gobierno del doctor Leonel Fernández, todos los gobiernos que estuvo, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina, también el Miguel Mejía estuvo como ministro de Integración Regional. Era la persona que pues trataba todos los asuntos relacionados con la región. Se reunía con el presidente de Venezuela, con Hugo Chávez en aquellos tiempos. Recuerdo yo que mantuvo esa relación muy estrecha en aquel momento. Y para mí fue muy sorprendente lo que ocurrió, porque gobierno tras gobierno, quien era la persona ideal, o sea, la persona que manejaba lo que era la relación política con las demás regiones, era Miguel Mejía. No fue fortuito esta visita que hiciera Miguel Mejía, porque él ha sido siempre un hombre coherente, muy coherente. Apoyó a Nicolás Maduro, ustedes saben que es un hombre de izquierda. Primero a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y ahora con la situación que está viviendo Venezuela, pues él va a darle ese espaldarazo al hijo de Nicolás Maduro. Está circulando esa información de que el presidente Luis Abinader y Miguel Mejía han estrechado los lazos. Qué bueno que sea así. Qué bueno, porque independientemente de lo que ha estado ocurriendo, Miguel Mejía es un hombre que ha aportado a cada uno de los gobiernos y mantiene esa estrecha relación con los demás países de la región. Así que vamos a ver si todavía no ha salido ninguna foto donde se haya destacado de que haya existido ese encuentro, pero sí está en los diferentes medios de comunicación. Ya se han salido los diversos titulares, el encuentro del presidente con Miguel Mejía, quien mantiene su posición. Y me gusta esta parte porque es que ha sido coherente. Sí, claro. Ha sido coherente, no ha vadeado. Luis, voy contigo, no ha vadeado, pero es un hombre que es de palabra. Y no ha cambiado su parecer ni su forma de pensar. Un hombre de izquierda que ha estado durante muchísimos años en República Dominicana realizando ciertas alianzas estratégicas con diversos países de la región. Mira, lo de la reunión parece que sí, que se dio, porque quienes han difundido esta información son periodistas de altísimo nivel de credibilidad y que tienen fuentes muy fidedignas que deben haberle ofrecido esta información. Lo de la foto quizás es un poco difícil tenerla, porque a menos que ambas partes hayan decidido difundirlas o que hayan decidido no difundirlas. Correcto. Porque, por ejemplo, Miguel Mejía es un hombre que, además de tener amplios conocimientos de geopolítica, de las relaciones entre los estados, es un hombre fino en el comportamiento y en el trato. Sí, y sí, el presidente Luis Abinader o la gente de Palacio le dijo, mira, estas fotografías no las vamos a difundir. O puede ser que no hayan tomado foto. Claro. Porque todo se maneja con un criterio estratégico. Pero usted recuerda el caso de Leonel Fernández, José Tomás, con el presidente de Cuba, claro que con Fidel, que decían los periodistas, y había circulado la información, de que aquel joven Leonel Fernández en ese momento se había reunido con Fidel Castro. Sin embargo, muchos se burlaban y decían, pero no han mostrado, ¿qué reunión fue esa donde no han mostrado una foto? Y luego salió la reunión de Fidel Castro con Leonel Fernández. Claro que sí. Entonces, cuando tú hablabas de Miguel Mejía, porque le reconocieron 3 presidentes o 4 presidentes, le reconocieron
el talante de Miguel, sus amplios conocimientos, sus sólidas relaciones con ese mundo de la izquierda, con China, con Venezuela, con Hugo Chávez, con luego el régimen sustituto de Nicolás Maduro, fue que lo mantuvieron como ministro. O sea, señores, el único que ha tenido el cargo de ministro de manera paralela con un ministro de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un ministro de Relaciones Exteriores y tiene viceministros para las diferentes áreas especializadas. Sin embargo, Miguel Mejía era ministro para la integración regional, con su despacho en la presidencia, cerquita del despacho del presidente de la República. O sea, no era un hombre que vamos a mandarlo para la Cancillería, para que el canciller le asigne labores. No, es un hombre que yo quiero tenerlo aquí, José, como un ente de consulta. Para que tú sigas, mi servicio de inteligencia, que es muy bueno e irrefutable, a Miguel nunca le quitaron todos los beneficios del Palacio. No. Ajá. Ni siquiera después que renunció. Bueno, eso yo pienso que debe haber allanado. Que yo tengo el mejor database. Sí, yo lo sé. Eso yo pienso que debe haber allanado el camino para ese encuentro entre él y Luis Abinader. Obviamente hay que reconocer que en ese momento en que Estados Unidos, en que se produjeron aquellas elecciones altamente cuestionadas por la comunidad internacional, que todo el mundo dice que Maduro no ganó porque no pudo presentar las actas, y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela nunca presentó las actas, que era el reclamo al unísono de la comunidad internacional. Presenten las actas, y Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana en 3 ocasiones, le agregó otro elemento que le arrojaría un poco mayor de credibilidad y de certeza. Dijo, háganlo de manera desagregada, presenten las actas por cada colegio de votación y demuestren que Nicolás Maduro ganó, y entonces así no habrá dudas en ningún presidente, en ningún conglomerado de naciones de reconocer ese triunfo de Nicolás Maduro. Pero como no hicieron eso, nunca ha contado Nicolás Maduro ni el régimen que sigue ahí intacto con el reconocimiento de la comunidad internacional, porque fueron unas elecciones robadas. Eso es lo que dice la comunidad internacional hasta ahora. Pero tampoco había ganado las otras, porque Jorge Capriles le había planteado también varias acusaciones de fraude y de irregularidades en las elecciones antepasadas, en las anteriores al 2024. O sea que Miguel Mejía en ese momento tuvo una posición sobre esas elecciones totalmente contradictoria con la posición asumida por el presidente de la República en nombre y representación del Estado Dominicano. Y eso de alguna manera chocó con la política del gobierno, chocó con la posición del presidente Luis Abinader, y uno entendía que no había forma de que Luis Abinader lo mantuviera en el poder. Sí enfrentó una posición que como presidente de la República emitió el presidente Luis Abinader con relación a esas elecciones de Venezuela. No las reconoció, no reconoció a Nicolás Maduro, y después de la extracción llevada a cabo por los Estados Unidos, el presidente Luis Abinader reiteró que República Dominicana nunca reconoció el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro como el vencedor en esas elecciones de las que toda la comunidad internacional dice que fueron gananciosos. Edmundo González Urrutia como candidato presidencial de la oposición que lidera María Corina Machado. Pero qué bien. Lo importante es que sí, que si se produjo eso, que si tuvieron una reunión, que si conversaron Luis Abinader, yo pienso, y tú lo has planteado, y aquí yo pienso que estamos de acuerdo, de que Miguel Mejía es un activo importante, vital, para el sostenimiento de las relaciones comerciales, políticas, estratégicas del Estado Dominicano con gran parte de esos países alineados a la ideología izquierdista. Tenemos un corte de Miguel Mejía. Vamos a escuchar lo que él dice después de ese acuerdo y después de regresar de Venezuela. Que está muy enfermo Miguel Mejía. Fue un gran esfuerzo que hizo yendo a Venezuela. Vamos a escucharlo. De él. Entonces, en el día de ayer se fijó esa reunión a las 12 del día, y yo en intimidad, él y yo solo. La reunión se hizo en intimidad entre el presidente y yo solo. Hablamos un poquito más de 1 hora.
Tratamos asuntos de familia, asuntos de la geopolítica, asuntos de la política nacional, pero en términos genéricos. Lo más importante es que de una ruptura de una relación de familia se ha producido por las razones que ya todo el mundo conoce, un distanciamiento y que de común acuerdo fue decidido restablecer esa comunicación. No hablé nada de reincorporación ni de empleo, no. Una visita cordial, personal, que no tiene que ver nada de incorporación del gobierno ni participación de iniciativa de él. Bueno, ese es Miguel Mejía, presidente del Movimiento de Izquierda Unida, mejor conocido como MIU. Él está confirmando lo que ya habíamos estado hablando de las informaciones que han sido publicadas en diferentes portales. ¿Dónde se produjo ese video? ¿De qué se produjo ese video? Sí, ese programa, ¿cómo se llama? Ese es programa, el de Cavada por radio, por así. Entre nos. No, entre nos. Sí, ese entre nos, entre nos. No. Aquí entre nos es el de Yatna y Sorema Cuello. Sí, este es el de Cavada. Ese es el programa de radio de Roberto Cavada, sí. Y Miralba Ruiz. Pero lo importante es esto, señores. Miren, Miguel Mejía es un hombre que se maneja como hombre de Estado. Claro. Es un hombre que se maneja como hombre de Estado. Es un hombre mesurado, es un hombre ecuánime. Fíjense lo que dice, que él no fue a pedir reincorporación al gobierno. Es un hombre digno, es un hombre que ha hecho la política con dignidad y es un hombre que ha mantenido firme su ideología izquierdista. Si hago un pacto con el gobierno de turno, lo hago desde la perspectiva de que yo lidero un movimiento de izquierda. Pero eso y hay que respetar eso. Ese es un hermano mayor de Luis, porque Miguel es hijo. ¿Cómo se llama? Un hijo que no es de biológico. Un hijo putativo. Putativo. Él vuelve para el gobierno. Yo estoy seguro que vuelve para el gobierno. De Miguel y eso está amarrado. No, él vuelve para el gobierno. Con el perdón Miguel, de doña el Marta simple Pérez, hecho, y nos vamos a la pausa, señores, con Miguel. el simple hecho, miren cómo dice Miguel Mejía, me reuní con el presidente a solas. Hablamos de la familia, hablamos de geopolítica, conversamos de una manera cordial. Al parecer las cosas andan muy bien. Y qué bueno, porque Miguel Mejía es un hombre de Estado. Ahora sí, nos vamos a la pausa y en breve retornamos con Matutino Su Mundo. Matutino Su Mundo.